En esta oportunidad estaremos haciendo un sombreado de figuras geométricas. Estas figuras tienen volumen y son importantes porque las figuras geométricas son la base con la cual podemos aprender a sombrear cualquier otro elemento. Vamos a empezar haciendo un pequeño círculo ayudándonos de un compás y con una escuadra y fijando el canto de la escuadra, el borde de la escuadra al papel, vamos a estar realizando un pequeño cuadrado que nos va a servir para formar un cilindro. Y estaremos completando el trabajo con un cono, de tal manera que vamos a estar sombreando 3 figuras. En esta oportunidad, para hacer el cilindro, lo que vamos a hacer es que en la parte superior vamos a generar una pequeña curva que nos permita hacer el volumen del cilindro como tal. Ese mismo proceso lo estaremos repitiendo en la parte inferior, en lo que podría verse de abajo del cilindro, y estaremos haciéndolo también en el triángulo que hemos hecho para representar el cono. Estaremos haciendo esta pequeña curva en la parte inferior y de esa manera nos quedará representado con volumen esa figura. Para hacer el cono hemos hecho un triángulo isósceles, es decir, que dos de sus lados son iguales mientras que la parte inferior es más pequeña. Estamos en este caso borrando las líneas auxiliares para que de esta forma nos quede el dibujo listo. Para empezar, vamos a definir de dónde viene la luz. En nuestro caso vamos a optar por una luz que viene de la parte izquierda superior. Vamos a empezar entonces a sombrear y para ello vamos a utilizar un lápiz HB. Vamos a empezar muy suavemente dando lo que será la primera capa de sombra en todo el dibujo. Vamos a estar haciendo una capa sutil a cada una de las piezas. No vamos a entrar a detallar particularmente, sino que en todas las piezas estaremos aplicando suavemente una capa básica para hacer los bloques de sombra en cada una de las figuras. En el caso del cilindro, vamos a estar generando la sombra de la mitad hacia el borde, teniendo en cuenta que la luz viene desde la izquierda y nos va a iluminar todo lo que será esa parte izquierda. Entonces vamos a estar sombreando toda la parte derecha, aplicando entonces sutilmente esa capa de sombra. Lo mismo va a suceder en nuestro cono, perdón. Estaremos aplicando en todo lo que será la mitad derecha. Vamos a pasar ahora con un pequeño trozo de papel suave, como una servilleta, a fusionar un poco las sombras para generar tonos más suaves, más grises, más opacos y estabilizar un poco el tono, cubriendo los pequeños espacios en blanco que nos hayan podido quedar. Luego vamos a dar una segunda capa con el lápiz y esta vez vamos a estar detallando un poco más esa sombra, y de esa manera iremos construyendo las sombras poco a poco, fusionando con el papel, con el pincel, con el difumino y dando capas sucesivas de lápiz, acentuando las zonas más oscuras. Es importante entonces
estar pensando muy bien en la forma que tiene cada una de estas figuras para generar las sombras correspondientes. En el caso de la esfera, estarán hacia la mitad de la esfera, lo mismo ocurrirá en el cilindro y lo mismo ocurrirá también en el cono, teniendo en cuenta que hacia los bordes vamos a tener algunas luces reflejas. Lo mismo en la parte inferior, donde el piso nos estará también dando algunas luces reflejas. Y también estaremos construyendo las sombras proyectadas que hace cada una de las figuras, tanto sobre los otros elementos como sobre el piso. Enseguida lo veremos, por ejemplo, cuando estemos dibujando la sombra proyectada de esta esfera sobre el cilindro y un poco sobre el cubo, sobre el cono. En este momento he cambiado de lápiz. Vamos a empezar a trabajar con un lápiz 4B que nos va a empezar a generar sombras mucho más profundas. Vamos a entrar entonces en este momento en el proceso de modelado de la sombra, creando ya contrastes un poco más altos y definiendo mejor todo lo que va a ser las zonas más oscuras. En este caso vamos a enfatizar la sombra en esta zona sobre el cilindro y el piso. Es la sombra refleja de la esfera y este espacio será la zona más oscura que tengamos en nuestro trabajo, dado que ahí confluyen los tres elementos y no entra casi luz, entonces esa parte va a ser la más oscura.
Para finalizar, vamos a enfatizar un poco más las luces, sacar un poco de luces. Esto que estoy utilizando es un lápiz de borrador, es un borrador, no es un color blanco, y lo que hace es borrar muy sutilmente toda esta zona de luz que necesitamos recoger. Entonces voy a pasarlo suavemente por donde irán las partes más claras para enfatizar los brillos profundos. Al pasar el papel sobre el fondo, también he creado una pequeña atmósfera en el fondo que me ayuda también a mantener el aire en todo el dibujo. Y luego de esto ya simplemente será retocar algunas luces aquí y allá y poner un poquito de sombras en otros espacios, repasando donde sea necesario. Luego de borrar estos espacios grises de adelante para poder generar contrastes entre las sombras y la luz en esta parte, estaremos finalizando nuestro ejercicio. Los invitamos a ver los demás videos de esta serie y agradecerles su atención.